Estimados hermanos, amigos, con la ayuda del Señor trataré de expresar un pensamiento que muchas veces nos hace meditar y más de alguna vez nos habremos preguntado ¿por qué sufrimos tanto en la vida? ¿Por qué tenemos que pasar por momentos tan dolorosos, angustiosos? Y en el caso de los hijos de Dios, nos preguntamos, ¿y dónde está mi Dios en este momento? Y el mundo secular también lo dice. Bueno, ¿y dónde está tu Dios? Mira, has perdido trabajo, has perdido familiares. Y creo que es un tema que a lo mejor nos puede traer a la reflexión. Y vamos a leer en este efecto la primera epístola universal de San Pedro Apóstol, desde el capítulo 1, versículo 7 al 9. Y le damos lectura en el nombre del Señor. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Esta epístola la escribe San Pedro. Creo que es un hombre con más acción que hubo en la tierra cuando estuvo Jesucristo. Y de hecho es uno de los apóstoles que más se nombra en la Sagrada Escritura, algo de 129 veces, comparadas con 195 veces, comparadas con Juan, que son 29 veces. Creo que Pedro no tenía rival dentro del grupo que seguía a Jesús. Era un pescador galileo, era el líder entre los 12 apóstoles. Y respecto a esta epístola que he dado lectura, hay muchos hombres de Dios, muchos escritores que se han preguntado que cómo este varón, siendo un pescador galileo, un hombre tosco, un hombre sin educación, haya escrito un tema tan profundo. Pero muchos también no entienden de que cuando Dios transforma, que cuando Dios cambia al hombre, lo dota de muchas características, lo dota de acciones intelectuales, culturales, ayudas económicas, por qué no decirlo, de inteligencia. Obviamente que nosotros no vamos a seguir a nuestro Señor por esas cosas, pero es importante entonces reconocer de cómo Dios cambió a este hombre. Y hoy en día nos enfrentamos entonces a una palabra de un contenido profundo. Por eso es que es importante que, aunque no tengamos muchas veces deseo de orar, debemos de orar.
aunque no tengamos muchas veces deseo de leer las Escrituras, tenemos que hacerlo. Aquí vamos a ver cuando en el capítulo 1 que dice, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué cosa es vuestra fe? ¿Qué cosa es la fe o vuestra fe? Es nuestro conocimiento, nuestra confianza en Dios. ¿Y qué quiere decir con esto entonces, Pedro? Quiere decir que nuestra fe va a ser sometida a prueba. Nuestra fe va a ser sometida a prueba porque nosotros tenemos que ser probados como el oro en el crisol. Y va a ser sometida a prueba, dice, mucho más precioso que el oro. Esto es interesante, hermanos o amigos, porque los mineros toman el oro y lo ponen a grandes temperaturas y el oro se vuelve líquido de tanto calor. Este líquido empieza a hervir y de allí sale toda la escoria, quedando un oro puro de diferentes quilates por la purificación que se hace. Yo no sé de cuántos quilates usted, pero ahí tenemos nosotros la muestra de que hay de diferentes gramos, diferentes quilates. Ahora, ¿qué dice el texto bíblico? Dice que el fuego son las pruebas de la vida. Creo que las pruebas no vienen de parte de Dios. Las pruebas las permite Dios, pero son del enemigo. Las pruebas llegan a nuestras vidas para que Dios, por ese intermedio, pueda cambiarnos, transformarnos. ¿Qué es lo que es una prueba? Es el sufrimiento, es el dolor, es la angustia, es todo lo que nos hace sufrir, todo lo que nos hace llorar, todo lo que nos hace padecer. Pero allí también hay algo muy importante que dice la Sagrada Escritura, probándote y afligiéndote para la postre hacerte mucho bien. Nosotros tenemos que pasar esas pruebas porque también llevamos una carnalidad pecaminosa. Y es interesante que nosotros reconozcamos esas cosas. Porque muchas veces, aunque Dios nos transforma, Dios nos cambia, pero como llevamos esa semilla, en algún momento va a aflorar algo que va a cambiar nuestro pensamiento. Y aquí podemos ver entonces de que, como decía delante, de que estas pruebas no las manda Dios. Que generalmente nosotros decimos o escuchamos decir a algún hermano, Dios me está probando, Dios nos está probando. Dios no prueba a nadie. El que nos prueba es Satanás, el diablo, el enemigo. Como digo, Dios lo permite, sí. Ahora cae la pregunta, ¿por qué Satanás? ¿Por qué el enemigo siempre trata de que nosotros de alguna manera suframos, que perdamos la fe, la confianza en nuestro Creador? Porque allí hay una pelea entre Satanás
y Dios. Recuerde usted cuando Dios expulsó a Satanás del paraíso, ¿se acuerda? Porque Satanás quería ser más importante que Dios y quiso usurpar el lugar. Quiso usurpar el lugar de Jesús allí. Y eso lo vemos en Apocalipsis. Hubo una batalla en el cielo, pero el diablo fue expulsado. El diablo fue expulsado y Satanás perdió en ese momento. Me imagino yo la escena que se habría producido en ese lugar sagrado cuando el enemigo fue expulsado. Pero Satanás no quedó tranquilo con eso. Y eso también se puede ver en nuestras vidas. Nosotros somos probados, como decía su palabra, como el oro en el crisol. Satanás no quedó tranquilo con eso y cuando Jesús nace, el diablo dijo, en el cielo no pude, pero ahora como es un niño, una guagua, lo voy a eliminar. Y como el diablo es cobarde, nunca actúa de frente, sino que utiliza personas, utiliza elementos, se introdujo en la mente de Herodes y Herodes sacó un dictamen el que señalaba que todos los niños menores de 2 años tenían que ser eliminados. Pero esa misma noche, el Espíritu de Dios le habló a José, su padre, y le dijo que sacara a su hijo y a su esposa y los llevara a Egipto. Nuevamente pierde Satanás, pero insiste. ¿Y dónde lo vemos? Lo vemos cuando Jesús se va al desierto y ayuna 40 días y 40 noches. Allí nos encontramos con Satanás nuevamente. ¿Pero aparece como Satanás? No, ¿verdad? Aparece como un ángel de luz. Porque ya le decía, nunca muestra la cara. ¿Y qué pasó allí? Empleó términos bíblicos también, Satanás. Pero nuevamente Jesús lo venció. Pero hay otra oportunidad para el enemigo. Hay otra oportunidad para Satanás. Y esto ocurre cuando toma la mente de los soldados y apresan a Jesús, lo llevan allí al madero de la cruz y después de tanto padecimiento, nuestro Señor Jesucristo es crucificado en un madero de la cruz. Aquí, dijo Satanás, se terminó todo. Aquí ya he ganado la batalla. Pero tampoco fue así. Tampoco fue así. Porque nuestro Señor resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso y ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Cuando Él resucitó, vemos entonces de que Satanás, el diablo, ya no tenía ninguna alternativa. Pero ¿por qué Satanás hace todas estas cosas? No lo hace contra usted, no lo hace contra mí. Lo hace contra el Padre, contra nuestro Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo, lo que más ama
es su alma, mi vida y su vida. Y siguiendo con este mensaje, entonces, vemos de que dice: vuestra fe es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano, a raíz de lo expresado, ahora viene Pedro y nos dice: los sufrimientos que llegan a tu vida no te pueden destruir, porque tú no eres madera, tú no eres plástico, tú eres oro, y eres oro refinado. Y ese dolor de ese sufrimiento va a purificar su fe. Cuando esto suceda, usted llore y dígale al Señor: Señor, yo no puedo más con mi carga. Yo no soy capaz de llevar tanto sufrimiento. Pero usted venció al enemigo, usted venció a Satanás. Y allí usted va a demostrar de que es un oro refinado. Ahora, usted preocúpese cuando no tenga pruebas, cuando no tenga dificultades. Allí entonces entre a preocuparse. Cuando no tenga deseo de orar, cuando no tenga deseo de escuchar un mensaje, porque allí Satanás está tranquilo, allí no lo va a molestar. Muchas veces nosotros decimos: no, si yo tengo fe, yo creo. Satanás también tuvo fe, también creyó, pero esa es una fe teórica, no práctica. Porque esa fe, hermanos, tiene que venir acompañada de la obra redentora que hizo nuestro Señor Jesucristo. Creo que en Santiago también dice que el diablo también cree. El diablo también cree y teme. Pero como digo, eso es una fe teórica. Y cuando su fe es práctica, tiene que ser probada. Tiene que venir el sufrimiento. Sin alejarme del tema, porque la idea es que cuando se predica una palabra, uno tiene que hablar del mensaje y no de experiencias personales. Pero aquí me viene a la memoria una experiencia respecto a este sufrimiento, cuando el Señor me salvó y me perdonó aquel día 4 de septiembre del año 90. Aparte de que se acercaron algunos hermanos a abrazarme, a darme apoyo, a decirme qué es lo que me había pasado, porque fueron 4 horas que estuve en ese lugar. Recuerdo que se acercó un hermano al retirarme de la iglesia y me dijo: hermano, me dijo, ahora cuidado, afírmese bien del caballo, porque ahora va a empezar a galopar. Con la alegría que yo llevaba, con el contentamiento, con esa infinita alegría, no le tomé mayor asunto a lo que me estaba diciendo. Pero tenía mucha razón.
porque a la diferencia de otros hermanos, de otras hermanas, de otras personas que han tenido un encuentro con el Señor, esa misma noche, Satanás me pegó donde más me dolía. Por eso que le hablo con conocimiento de causa, no por hacerme visto, pero yo no derramaba lágrimas. Eran goterones. Eran goterones que caían por mi mejilla, que quemaban mi mejilla, porque el dolor es fuerte, porque el sufrimiento es fuerte y porque uno no encuentra la respuesta. Obviamente que como el Señor me había salvado recién, tenía una alegría en mi corazón, pero veía que el panorama se me venía muy feo. Pero bueno, siguiendo aquí con su palabra, entonces dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, el oro es perecedero, ¿no es cierto?, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Claro, cuando Cristo venga, el dolor va a desaparecer. Que fueron algunas palabras que también me dijeron y que muchas veces nosotros al decírsela a otro hermano, ese hermano con el dolor que lleva, dice, bueno, pero eso es cuando Cristo venga y yo el dolor lo llevo ahora. Claro, lo llevamos ahora, pero resulta de que por un tiempo, por un espacio, por algunos años, nosotros vamos a perder la vida eterna, porque queremos que el Señor nos solucione ahora el problema. Y los tiempos son de Dios, no son de nosotros. Y Él sabe en qué momento va a responder. A mí una de las pruebas me la respondió a los 4 años y otra a los 25 años. Él tiene un plan para usted. Dice, probándote y afligiéndote para la postre hacerte mucho bien. ¿Recuerda usted el caso de Job? Lo perdió todo, ¿verdad? Que hasta su esposa se burlaba de él. Perdió sus riquezas, perdió sus hijos. Pero ¿qué pasó al final? ¿Qué pasó al final? Que todo se le devolvió. Y el doble. Bueno, también tengo una experiencia personal al respecto, pero este no es el motivo. Lo que dice Pedro aquí en este versículo es muy importante, porque dice el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Este es el Pedro que vendió a Jesús. Y usted se preguntará, ¿cómo se explica esto? Los apóstoles fueron los únicos que tuvieron ese privilegio de ver a Jesús. Nosotros no lo hemos visto. Y el que escribe este hermoso pasaje lo vio y lo vendió. ¿Por qué lo traicionó entonces? Si andaba con él. ¿Por qué hizo esta acción tan negativa, pudiéramos decir? Pero recordemos que cuando Jesús resucita al tercer día,
se encuentra con estos discípulos. Se va al lugar de trabajo donde estaban ellos. Yo me imagino la cara que habrá puesto Pedro cuando vio a Jesús. Me imagino también lo que pensaba Jesús. Y creo que en otra literatura dice que Pedro estaba tan avergonzado que no sabía qué hacer, y era obvio, pues era natural. Había vendido a su maestro. Y ahora allí lo trata de salir de esa desesperación, de ver que su maestro está frente a él. Pero miren qué sabio nuestro Señor Jesucristo, qué mente más extraordinaria. He pensado mucho en estas palabras porque muchas veces las he escuchado y le he pedido al Señor que me dé alguna claridad respecto al por qué Jesús le pregunta a Pedro. Mirándolo fijamente, dice que Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Qué pregunta más extraordinaria, qué pregunta más importante, qué pregunta más inteligente, hermano? Porque yo personalmente, si a mí me hubiesen engañado, o usted también, y al encontrar a esa persona que eran amigos, ¿cuál es la pregunta que hacemos nosotros? ¿Por qué me engañaste? ¿Verdad? Esa habría sido la pregunta. ¿Por qué me engañaste? Pero Jesús, como una mente extraordinaria, inteligencia, le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro lo mira y le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: parece que no me estás entendiendo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y vuelve por tercera vez, a lo mejor haciendo una cronología con lo que sucedió cuando le dijo: antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Y ahora le pregunta 3 veces. Pareciera, hermano, que los números en la Biblia tienen algún significado especial. Y aquí le dice por tercera vez: Pedro, ¿me amas? ¿Y qué pasó con Pedro? Ahí lloró. Pedro bajó su vista y se puso a llorar. Ahí está la respuesta. Ahí reconoce que lo había engañado. ¿Se fija? Jesús inteligentemente no le dijo a la primera: Pedro, ¿por qué me engañaste? No, me amas. Como diciéndole: tú me amas. ¿Usted ama a Jesús? ¿Realmente lo ama? Bueno, ¿qué pasó aquí entonces con Pedro? Pedro ahí reconoce y le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo, pero aunque te lo explique, me gustaría tener otra oportunidad para demostrarte que realmente te amo. Aleluya. Qué respuesta, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros también decimos lo mismo? Señor, Señor, dame otra oportunidad para demostrarte que sí, que realmente te amo. Y Jesús le dijo: bueno, como tú me amas, yo te voy a hacer ahora pescador de hombres. Hermano, ¿usted quiere resistir la prueba? ¿O también
quiere traicionar a Jesús. Usted ama al Señor. Por eso Pedro dice en el capítulo 8, porque usted le ama, por eso Pedro nos dice esto. ¿A quién amáis? ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas? Hermano, resistamos la prueba. Sé que es muy doloroso muchas veces, como le dije delante. Sé que no es fácil, pero con la ayuda de Él siempre va a ser más llevadera. Para mi Señor, que vive, sea toda honra y gloria desde ahora y para siempre.